para poder hablar de su palabra. Sabemos que muchos venimos con una dolencia, algo, algún problema que nos está afectando, pero nada de eso puede ser un obstáculo para poder adorarle, para poder glorificar su santo nombre. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da estar acá presente, que nos ha permitido. Y esperamos que esta noche cada uno de nosotros podamos salir bendecidos a través de su palabra. No a lo que el predicador o lo que mis labios digan, sino lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a iniciar este día con una nueva serie. Ya aprendimos de Josué, ya vimos que Josué nos insta, nos llama a ser valientes, a ser fuertes. Josué nos llama a pelear esas batallas con la mano de Dios, que Dios va delante de nosotros viendo cualquier obstáculo. Pero también vimos que Josué insiste en la obediencia como una clave al éxito de nuestras bendiciones. La obediencia como una clave para que nosotros podamos tener victoria en cada una de esas adversidades. Y esta noche vamos a iniciar una serie que se llama Haciendo la obra de Dios. Haciendo la obra de Dios. La obra de Dios, tarde o temprano la terminaremos haciendo, hermano, usted o yo, nos guste, tengamos problemas o no, o estemos decididos a hacerlo o no. Y el tema de este sermón se llama Huyendo de la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Dios llamó a un profeta, pero este profeta no quería hacer la voluntad de Dios. Este profeta tenía un llamado a predicar hasta esta ciudad, hasta este pueblo, pero él no quería. Él iba huyendo de la voluntad de Dios. Quiero decir, cada uno de ustedes Dios los ha llamado. A los que predestinó, llamó y a esos glorificó. Dios tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Todos tenemos un llamado a diferentes cosas. Tenemos un llamado a hablar de su palabra, que es lo principal, a predicar su evangelio. Entonces, hermano, esta noche quiero que usted salga convencido en su corazón que Dios lo ha llamado, que Dios lo ha escogido y que Dios tiene un propósito en su vida. Y que ese problema, esa adversidad tiene un propósito. ¿Para qué? Para que usted siga haciendo su obra. Y esta noche vamos a hablar de un profeta llamado Jonás. Vamos a ver cómo Jonás, a pesar que estaba en contra de la voluntad de Dios, terminó haciendo la obra de Dios. Por eso que le hemos llamado huyendo de la voluntad de Dios. Huyendo de Dios, huyendo de su presencia. Pero aunque nosotros huyamos, podemos huir un año, 2 años, pero al final, como Dios es soberano, y en su soberanía vamos a terminar haciendo la voluntad de Dios, nos guste o no nos guste. Hay un costo, sí, hay un precio, sí, por ir en contra de la voluntad de Dios, y lo vamos a ver esta noche. Jonás, capítulo 1, versículos del 1 al 2, para comenzar. Cuando lo tengan, dice un fuerte amén. Huyendo de la voluntad de Dios. Y vamos a ver las enseñanzas que nos deja Jonás, pero cuáles son las aplicaciones a mi vida. Y vamos a ver los errores de Jonás y cómo yo puedo aprender de esos errores. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 2. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. ¿Lo tenemos todos juntos? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Si anda por Mateo ya está cerca. Denle un poquito para atrás. Ahí estamos cerca de Jonás. Ok, Jonás, versículos 1 y 2. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oramos juntos. Padre bendito celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Te suplicamos que esta noche nos hables al corazón, a la mente, a los pensamientos, Señor. Te suplicamos, Señor, que podamos tener corazones dispuestos a recibir y poder atesorar tu palabra. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, de mi mente y de todo mi ser. Que no sea el hombre hablando, Señor, sino que tu Santo Espíritu a través de mis labios usa este siervo inútil para tu gloria y tu honra, Señor hermano. Así también te suplico, Señor, que toque los corazones de cada hermano, Señor, que puedan atesorar lo que tú quieras decir esta noche, Señor. Dame gracia y sabiduría para exponer tu palabra, Señor, y hablar a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Jonás 1, huyendo de la voluntad de Dios. Y ya vemos el versículos 1 y 2 que dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Vino palabra de Dios.
Para llevarlo un poco al contexto, para que entendamos el relato y podamos tener una mejor comprensión de lo que quiere decir este día la palabra de Dios. Quiero decirle que Jonás es el único profeta que es enviado a predicar, a proclamar la palabra de Dios en una nación extranjera. Dios le dice a Jonás que se levanta y que vaya a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Ese imperio le había hecho tanto daño a Israel, había matado a sus hijas, sus mujeres. Era un pueblo muy malo y pagano que había destruido completamente lo que es el reino del norte. El reino del norte, el pueblo de Israel se divide en dos. Al norte, con Samaria como capital, a 10 tribus, y al sur, Judá y la otra tribu, con capital Jerusalén. Entonces, pero los asirios, Dios los usa como una vara para corregir a su pueblo. Y vamos a ver esta noche cómo Dios permite tormentas en su vida, cómo Dios permite tormentas en mi vida como una forma de poderlo hacer entender que tiene que hacer la voluntad de Dios, o tenemos que seguir la voluntad de Dios. Entonces Dios usa a este pueblo. Número uno, todo lo que pasa, Dios lo permite. Todo lo que está bajo el cielo y la tierra, nada pasa si Dios no lo permite. Y la pregunta es, ¿cómo un Dios tan bueno permite que haya sufrimiento? Pues el pecado, número uno, y hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. Y vamos a ver cómo Jonás sufrió. Entonces, el propósito de Dios era que esa ciudad Nínive, o que ese pueblo se salvara. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice el versículo? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Había una gran maldad, había un gran pecado en esa ciudad. Pero como Dios es un Dios misericordia, es un Dios justo que no quiere que todos se pierdan, sino que vengan a su arrepentimiento, Dios manda a un profeta para que este pueblo pueda arrepentirse. ¿Cuál es el propósito que usted y yo esté en ese trabajo? ¿Cuál es el propósito que usted y yo esté en ese vecindario? Es porque Dios quiere usarlo a usted para que vaya y pueda salvar a esas personas, para que les hable el evangelio. El propósito en cada uno de esos trabajos tiene que ser es comunicarles el evangelio a nuestros amigos, a nuestros vecinos, siempre y cuando ellos lo permiten. Entonces Dios manda a Jonás con un propósito, a llevar el evangelio para que ese pueblo sea arrepentido. Pero debido a que su maldad había crecido, pero Nínive era la capital del imperio asirio, la nación que tanto daño le había hecho al pueblo de Israel. Pero Dios comisiona, ordena y envía a Jonás a proclamar para que tenga tiempo de arrepentimiento. ¿Cómo poder hablarle de Dios y de las maravillas de Dios a nuestros enemigos? ¿Cómo poderle hablarle del evangelio a esa persona que tanto daño te ha hecho? ¿Cómo poderle transmitir las buenas nuevas a la persona que te ha puesto mal en el trabajo? ¿Cómo poderle hablarle de Dios a esa persona que te ha hecho muchas cosas malas en tu vecindario, que te ha tratado mal, que te ha ofendido? ¿Cómo? Entonces eso es lo que tenía Jonás. Él tenía que ir a predicar a Nínive, a quien él no quería. ¿Por qué? Había una razón. Jonás sabía que los asirios, que los de Nínive habían matado muchos israelitas y había en él rencor, odio y amargura. ¿Cómo yo que después que me golpeó, yo le voy a ir a dar una taza de chocolate y le voy a decir que el Señor te ama? ¿Cómo puede ser eso? Pero Dios es un Dios de misericordia. Y Dios usa a cada uno para que mostremos su amor y su misericordia, aún a los que nos hacen daño, aún a los que nos ofenden. Entonces, Jonás, el profeta y sus errores. La Biblia, cuando Dios manda a un profeta, dice, viene palabra de Dios. Isaías, Jeremías habla al pueblo de Israel. Pero este profeta, luego de hablar al pueblo de Israel, tiene que ir a hablar a Nínive. Pero no solamente vamos a aprender de que la lección, o que Dios nos exhorta a hablar de su evangelio, aunque las personas no nos gusten o nos han hecho daño, sino que vamos a ver del profeta y sus errores. Jonás tuvo muchos errores: enojo, amargura, desobediencia, muchas cosas que cada uno de nosotros a veces tenemos. Pero Dios, aún en todo eso, Dios tenía un propósito. Jonás, desobediente, enojado, amargado y angustiado, es el hombre que Dios usaría para cumplir su propósito. Usted y yo estamos aquí porque Dios la ha llamado y porque Dios tiene un propósito para su vida.
Usted está aquí porque Dios quiere usarlo para que cumpla el propósito de Dios. Ya sea evangelizar su familia, ya sea evangelizar sus compañeros de trabajo. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que Jonás es un amargado, enojado y angustiado, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar para tener un propósito. Pero vamos a ver primero el versículo 2 y 3, que es la primera parte que tenemos que tocar. Ya vimos que Jonás lo llama a Dios, le dice, levántate y ve. Ya vimos que iba a ir a una nación donde él no quería. ¿Por qué? Porque era un pueblo en el cual le había hecho mucho daño, probablemente hasta su familia, probablemente habían matado a sus abuelos, pero allí tenía que ir a hablarles de Dios. Mira, la comisión y desobediencia de Jonás, huir de la voluntad de Dios, versículos 2 y 3, lo tenemos. Levántate y ve. Ese es el llamado, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su gran maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Solo en este versículo podemos predicar una hora, pero como el tiempo apremia vamos a ser cortos. Primeramente vamos a ver la comisión, que le dice, levántate y ve a Nínive. Lo envía, lo comisiona. Levántate y ve a hablarle a ese que te maltrató en la calle. Levántate y ve a hablarle a esa persona que tanto daño te hace en el trabajo. Él está diciendo, no está la aplicación nuestra. Nínive era una ciudad que había causado mucho mal, pero Jonás tenía que predicarle a las personas que habían ofendido a su familia. Pregonar, primera palabra que dice ahí es, ve a Nínive y pregona. ¿Qué significa pregonar? Es proclamar, es anunciar en voz alta para que sea conocido por todas. ¿Qué le está diciendo? Ve a evangelizar a esa nación, ve a evangelizar a esa ciudad. Eso es pregonar, proclamar, anunciar las buenas nuevas de salvación. La esencia del evangelio, el propósito que usted y yo estamos en esta iglesia, en este momento que venimos aquí, no es tanto por ser una convivencia social o pasarla bien o pasarla mal. El propósito número uno de su pueblo, de la iglesia, está para pregonar el evangelio, para anunciar las buenas nuevas, para hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Entonces Jonás es enviado para proclamar, para que sea conocido por todos. Pero seguimos el versículo 2. Y Jonás, el 2 dice, el 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás desobedece la palabra de Dios. Y hemos oído el corito, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, pero fue un gran pez y se lo tragó. Pero el problema de Jonás no solamente la desobediencia. La desobediencia viene cuando hay amargura, cuando hay enojo, cuando hay rencor en el corazón. Entonces Jonás se sentía molesto, enojado. ¿Cómo un Dios tan misericordioso va a permitir que estos ninivitas que no han matado tal vez a mis antepasados los quiera también salvar? Entonces, y Jonás toma un rumbo equivocado. Jonás desobedece la orden, la voluntad de Dios y va en dirección opuesta a Nínive. A Jonás le dicen, ve a Nínive, y él agarra a Tarsis. Como dice, huyendo de la presencia de Dios. Pero quiero decir esta noche, a donde nosotros huyamos de Dios, de la presencia de Dios, ahí va a llegar Dios. Porque Dios es omnipresente, está en todos lados. Dios es omnisciente, lo sabe todo. Jamás, nunca podremos huir de la presencia de Dios. Aunque nos escondamos para hacer cosas o tengamos cosas ocultas, siempre Dios está ahí. Entonces, toma un río, desobedece la voluntad de Dios, y en vez de ir a Tarsis, en vez de ir a Nínive, se va para Tarsis. Mire, tanto es la desobediencia de Jonás que Tarsis, dicen los historiadores, que está en el sur de España,
Para ponerle en contexto, y Nínive está en lo que hoy se llama Irak. Cerca hay una ciudad llamada Mosul, que está tomado por estos señores de ISIS o ISIS. O sea, desde Israel lo manda a Irak, a Nínive, a 800 kilómetros. Pero Jonás decide irse a más de 2000 kilómetros a Tarsis, haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y vamos a aprender esta noche cómo a veces nosotros decidimos mejor ir a Tarsis que a Nínive. ¿Por qué? Porque ir en contra de la voluntad de Dios. Jonás tenía dos caminos. ¿Ha visto usted que en el freeway, cuando va en el 101 y va en el 170, le parecen los dos ahí? Dice uno Los Ángeles y el otro para Pasadena, el 134. ¿Cuál quiere? ¿Quiere ir a Los Ángeles o quiere ir a Pasadena? Y tal vez usted va a ir para Los Ángeles y se equivocó y agarra Pasadena, tomó el rumbo equivocado. Asímente Jonás tomó el rumbo equivocado en contra de la voluntad de Dios, viendo su presencia. Jonás encontró dos letreros, uno que decía Nínive y otro Tarsis. Nínive significaba la obediencia y seguir la voluntad de Dios. Tarsis significaba desobedecer a Dios y hacer lo que a Él le da la gana. Tenemos dos puertas. Dos puertas tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Hacer la voluntad de Dios, ir a Nínive, o ir contra la voluntad de Dios e ir a Tarsis. Pero hay consecuencias. Y al final de todo, aunque no querramos hacer la voluntad de Dios, que venimos, dice el pastor Milán. De una o de otra forma tenemos que venir, a veces golpeado, a veces angustiado. Jonás regresó a Nínive, pero angustiado. Entonces, el primero que vemos es que él huye de la presencia de Dios. ¿Cuál es la aplicación que tenemos para cada uno de nosotros? Cuando no escuchamos a Dios y tomamos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a alejarnos de Dios. Jonás primero desobedece a Dios, no escucha a Dios y después toma una decisión que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted y yo tomamos decisiones que no están bajo la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a alejar de su presencia. A veces Satanás es tan sutil y astuto que a veces te presenta situaciones que parecen bendiciones. Tiene 2 trabajos, le ofrece uno más para que tenga 3. Si tiene 3 trabajos, le ofrece 4. Y usted dice, la voy a hacer el cheque, saber más. Pero al final, ese camino que está tomando lo está llevando a alejarse de la presencia de Dios. Cualquier decisión que tomamos, tenemos 2 opciones: alejarnos de Dios o acercarnos más a Dios. Podemos tener 3, 4 trabajos, pero nada más importante que hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando comenzamos a alejarnos de Dios, es cuando hacemos lo que nosotros llamamos lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo digo o lo que creo que así es. Entonces Jonás dice, huye de la presencia, y descendió a Jope. Hay una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en él. Una enseñanza que traigo esta noche: ir en contra de la voluntad de Dios tiene un precio, tiene un costo, y lo tenemos que sufrir. Jonás pagó un precio, pagó un pasaje, porque iba en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos en contra de la voluntad de Dios va a tener un costo, y a veces duro. Tenemos que pagar eso para poder entender qué es lo que Dios tiene para nuestra vida. Mire lo que dice Salmos 32:8 para apoyar lo que estamos hablando. Salmos 32, versículo 8. Amén, lo tenemos. Salmos 32, versículo 8. Mire lo que dice el salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y lo que dice más adelante es más feo:
Dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Imagínate. Pero vemos el 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entender significa entendimiento, discernimiento. Cuando usted entiende el camino que Dios quiere tomar, cuando usted discierne cuál es la voluntad de Dios, es cuando Dios comienza a bendecirnos. ¿Y cómo podemos saber que estamos haciendo la voluntad de Dios? Es porque tenemos paz en nuestro corazón, es porque todo se está dando bien, es porque sentimos que Dios está a nuestro lado. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. No está diciendo tienes que hacer lo que te dé tu gana o lo que tú quieras hacer o lo que tu opinión o tu mente te diga. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes de tomar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Dios está atento a todo lo que sé. Y la única forma de poder ser bendecido, la única forma de poner bendición en nuestra familia, en nuestros hogares, es seguir y entender la voluntad de Dios para mí, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa. Cuando nosotros tenemos la voluntad de Dios para nuestra vida, entonces podemos los demás son bendecidos. El entendimiento es el camino a tomar según la voluntad de Dios. Antes de predicar este estudio esta noche, hablaba con uno de los compañeros de trabajo y los traigo como forma de ilustración, tal vez no sea la más adecuada. Y hablaba a él de Jonás y decía, yo soy un Jonás, porque estando en Los Ángeles Dios me llamó a servir en una iglesia, cuando hoy es líder en esa iglesia. Pero él se cayó del evangelio y dice, me compré un boleto de tren y me fue para South Dakota. Llegando a South Dakota, Dios, supuesta, entre comillas, Dios me estaba bendiciendo, pero era Satanás que me estaba poniendo muchas oportunidades. Y llegué a tener 4 carros y yo cada vez que salía miraba a la niña, miraba que 4 carros, se me metía feliz. Al principio te iba bien, pero me comencé a alejar de la presencia de Dios, número 1. Comencé no a hacer la voluntad de Dios, sino a hacer su voluntad, meterse, a caer otra vez en la adicción a la droga, a los vicios, etc. Y dice, yo hice como Jonás, en vez de Dios me manda para ellos, voy a agarrar para su Dakota. ¿Qué pasa al final? Dice, después que tengo 4 vehículos, tengo mi casa, termino en el parking de un taller recogiendo penis para tomarme un café. Sentado sin nada. Todo lo que Satanás da fácil, te lo quita rápidamente. Las cosas fáciles no se les pone amor porque no hay precio. Él tuvo 3 carros, tuvo 4 carros, pero después se quedó sin nada, recogiendo penis para acabar un café de McDonald's. Y él sabía que Dios le estaba hablando a través de ese tiempo que él había hecho todas las cosas en contra de la voluntad de Dios. Y al hablar de esto llora y dice, Dios me dio una segunda oportunidad. Estoy aquí, pero estoy para servirle nuevamente. Solo es un ejemplo cuando decidimos ir en contra de la voluntad de Dios. Cada día en nuestras vidas tenemos que tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es la dirección de Dios? Nosotros tuvimos personalmente tomar una decisión de movernos, encontrar un lugar, y vimos muchas casas bonitas en Pandel, en Lancaster, y creíamos que era el lugar que Dios quería. Pero ¿qué significaba eso? Significaba dejar las clases, significaba dejar que pongan en esta iglesia y ir a otra iglesia como Estados Unidos. ¿Era la voluntad de Dios que yo no estuviera acá? No, no. Entonces decidimos, aunque sea pequeño lugar, seguimos haciendo su voluntad para poder ser bendecidos. Y en el tiempo de Dios, Dios tendrá una bendición más grande. ¿Amén? Entonces, eso es lo que hace Jonás. Cuando usted entiende cuál es el camino, usted sabe cuál camino agarrar. En vez de agarrar para Tarsis, agarra para Nínive. Siguiente punto, porque el tiempo avanza. Las consecuencias, el costo de desobedecer la voluntad de Dios. Jonás, versículos 4 y 7. Ya vimos que Jonás huye de la presencia de Dios, huye de la voluntad, hace todo contra la voluntad de Dios y desobedece a Dios. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a ver los versículos 4 y 7. Ahí en Jonás. Lo tenemos. Pero Jonás
pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Cada vez que decidimos ir en contra de la voluntad de Dios, cada vez que decidimos hacer las cosas como a nosotros nos parece bien o como nosotros pensamos, siempre tomamos el rumbo equivocado. Esta noche, en el nombre de Jesucristo, creo que en su corazón, que no podamos seguir tomando el rumbo equivocado. ¿Dónde toma usted rumbo equivocado? Cuando va en contra de la voluntad de Dios, cuando hacen las cosas que a usted mejor le parece. No tomemos el rumbo equivocado, pero miramos ahí lo que dice las consecuencias. Ya vimos que desobedeció, ya vimos que huyó de la presencia de Dios, ya vimos que agarró una nave y se agarró para Tarsis en vez de ir para Nínive. Primer punto, quiero decirle que, como hablamos al principio, nada pasa si Dios no lo permite. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Cuáles fueron las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios? Número uno, la causa de la tempestad. ¿Qué dice ahí? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Jehová hizo levantar un gran viento y una tempestad fuerte. Como un Dios amoroso, como un Dios misericordioso, permite que hayan tormentas, permite que hayan tempestades en nuestra vida. Pregunta teológica como la que dice el pastor los miércoles: ¿quién levantó el viento? ¿Quién levantó la tempestad? Jehová. Dios permite que pasen dificultades, Dios permite que pasen adversidades a veces en nuestra vida, Dios permite que pasen tormentas, tempestades, para que podamos entender cuál es la voluntad de Él para con nosotros, cuál es la voluntad de Él para nuestras vidas, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. Entonces, la reacción de Dios hacia la conducta desobediente de Jonás no tardó en manifestarse. Un gran viento y una gran tempestad. Tan grande la tempestad fue, tan grande que los marineros tuvieron miedo. Dios envía un fuerte tempestad que provoca en el mar una tormenta, el cual el navío había de partirse en dos. Quiero decirle que usted, como hijo de Dios, Satanás no lo puede tocar porque ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Pero si Dios permite que pasen adversidades en su vida, es porque es causa de ir en contra de la voluntad de Dios. Satanás normal lo puede tocar a usted si usted le abre las puertas, las ventanas de su templo. ¿Cuáles son las puertas? Son esas cosas que le damos cabida real, son esas cosas que le estamos dando cabida. Dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero cuando usted decide abrir las puertas, las ventanas de su templo, es cuando Satanás comienza a entrar. Puede entrar a través de una red social hacia una infidelidad. Puede entrar en el trabajo dándole algo que no le pertenece, de muchas formas. Pero vemos aquí que un gran viento, una gran tempestad, que tuvieron miedo. Entonces Dios provoca esa tormenta, esa tempestad, esa adversidad, para que Jonás supiera que estaba haciendo todo contra la voluntad de Dios, para que Jonás entendiera que él estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Un gran viento y una gran tempestad, hasta los marineros tuvieron miedo.
provoca algo que está a punto de partirse en pedazos. Las tormentas en nuestra vida, Dios las permite para poder escuchar su voz y hacer su voluntad. Pregúntese si el problema, la tormenta o la dificultad que usted está viviendo, yo me tengo que preguntar si el problema, la adversidad o la tormenta que estoy viviendo en mi vida es porque estoy haciendo la voluntad de Dios o porque no estoy escuchando la voz de Dios, que estoy haciendo todo contra la voluntad de Dios. Entonces, esas tormentas a veces nosotros mismos las provocamos porque no estamos escuchando la voz de Dios ni haciendo su voluntad. Tu tormenta, mi tormenta, puede ser escuchada por no escuchar a Dios, por no seguir la voluntad de Dios. Fíjense que mucho cristiano espiritual le echa la culpa a Satanás por todo. Dice, el diablo, que Dios lo maldiga ya, por él. Aquel que lo reprenda se anda por ahí bailando. Pero quiero decirle esta noche que no le eche la culpa a Satanás de sus problemas, porque muchos de sus problemas y adversidades son como consecuencia de sus malas decisiones. Le doy un ejemplo bien fácil. Si usted come pura comida junk food todos los días y se enferma, ¿de quién es la culpa? ¿Es suya, es de Dios o es de Satanás? Es nuestra por no cuidarnos. Igualmente, muchas de las cosas que pasan en nuestras casas, en nuestro matrimonio, es porque no estamos escuchando la voz de Dios. Y al final queremos echar la culpa a Dios o a Satanás y que Él es culpable. No, a veces es consecuencia de nuestras malas decisiones. Entonces, no le abre las puertas de su templo y no permita que tome una mala decisión que lo aleje de la presencia de Dios. ¿Por qué le digo esto? Mire Job. ¿Qué cosas vivió Job que usted y yo no hemos vivido? Creo que hasta este momento nadie ha podido vivir lo que Job ha vivido. Pero ¿quién permitió que Job viviera todas esas cosas? Dios. Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para tocar a mi siervo Job, dice la palabra. ¿Quién permitió que pasaran esas cosas? Dios. Entonces, pero Dios lo hace con un propósito. Dios lo hace con un objetivo. Esa tormenta, esa adversidad que usted está viendo, Dios la está haciendo porque tiene un propósito detrás de ella. Y puede ser que el propósito es que usted escuche la voz de Dios, que usted pueda seguir la voluntad de Dios, porque a veces tenemos que tener el agua hasta el cuello para buscar a Dios. O a veces tenemos que caer en una dificultad, en una tormenta tan grande para poder escuchar la voz de Dios. Entonces, mire Jonás 1:13, lo que dice ahí donde estamos. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embravecido más y más contra ellos. El 1:13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Cuando Dios permite una adversidad, una tormenta en nuestra vida, una tempestad, haga lo que haga, nada va a pasar hasta que escuchemos la voz de Dios, hasta que sigamos la voluntad de Dios. Entonces Dios permite, dice que ni los hombres pusieron mover la nave estaba a partirse en pedazos. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con Jonás. Pero me vamos al siguiente punto, la confesión, la aceptación de las malas decisiones. Jonás, versículos 9 al 14. Ahí el capítulo 1 donde estamos, versículos 9 al 14. ¿Lo tenemos? Jonás capítulo 1, versículos de 9 al 14. Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? ¿Por qué el mar se ha embravecido más y más? Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido
más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Están en el problema, están en la dificultad, están en la tormenta. Los marineros dicen: ¿quién es el culpable de todo eso? Y mire, el primer propósito de Dios para la vida de Jonás, el primer propósito de Dios en esta tormenta, es que esos marineros se convirtieran. ¿Qué es lo que dice? Temieron a Jehová y comenzaron a clamar a Dios. A clamar a Dios. Hasta en el momento que estamos en la dificultad, en el momento que estamos en el problema, es que comenzamos a acordarnos de Dios. A veces las situaciones difíciles pasan porque Dios quiere que esté más cerca de Él. A veces pasamos adversidades porque Dios quiere hablar con usted, porque Dios quiere tener esa comunión. Dice que clamaron a Dios. El primer punto dice que clamaron a Dios. Le hacen una seria pregunta y Jonás admite: la culpa soy yo, porque yo estoy haciendo las cosas contra la voluntad de Dios. Todo el problema que está pasando en mi hogar, en mi familia, es porque yo no he hecho las cosas bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios. Jonás admite y declara valientemente que es la razón del problema, por huir de la presencia de Dios, y comienza a clamar a Dios. Le echan fuera del mar. Los marineros ya no claman a sus dioses, sino al único Dios verdadero. Lea bien el contexto bíblico. Dice que cada quien comenzó a clamar a su Dios, pero vieron que no hay un Dios tan poderoso como Jesucristo, no hay un Dios poderoso como Jehová de los ejércitos. Entonces ellos lo primero que hicieron es olvidar de su Dios y comenzaron a clamar al único Dios verdadero. Eso se llama conversión, arrepentimiento. Comenzaron a clamar a Dios, al Jehová del cielo y la tierra. Mire lo que dice el 12: y le respondió: tomadme y echadme al mar, y eso quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron y hacían la obra, nada más no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más, la situación estaba más difícil. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. No pueden pagar justo por pecadores, dice aquí. Pero aquí los marineros sabían que la causa del problema de todo era Jonás. Y cuando él dice: soy hebreo, temo a Dios, y él admite que él estaba haciendo las cosas contra la voluntad de Dios, es cuando estos hombres comienzan a clamar a Dios. Pero quiero decirle que de cada situación difícil, Dios tiene un propósito. Detrás de cada tormenta en nuestra vida hay un propósito de Dios en ella. Después de la tormenta viene la calma, después de la tempestad viene la paz, pero detrás de esa tormenta hay un propósito de Dios. Hay una razón por qué Dios la está haciendo vivir, y aquí la razón fue para que estos hombres temieran de Dios y se arrepintieran, y para que Jonás entendiera que su camino no era Tarsis, sino era Nínive. ¿Qué tiene que hacer Dios, hermano, esta noche para que escuchemos? ¿Cuántas tormentas tenemos que aguantar para escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas tempestades tenemos que aguantar para entender lo que Dios quiere para su vida? En las familias, en los hogares cristianos, muchas veces se viven tempestades, se viven tormentas, se viven adversidades. Como una forma de decirle Dios a nosotros: escúchame, escúchame, haz mi voluntad. No lo estás haciendo bien, estás haciendo lo que tú quieres. Dios tiene un propósito detrás de esa tormenta, Dios tiene un propósito detrás de esa adversidad, Dios tiene un propósito detrás de esa tempestad. Y más de examinar esta noche, si esa tempestad, si esa tormenta es por hacer la voluntad de Dios, no podría hacer las cosas contra la voluntad de Dios. El siguiente punto, seguimos ahí. ¿Qué nos espera por no seguir la voluntad de Dios? ¿Qué nos espera? Ya vimos que desobedecimos, ya vimos que Jonás estaba amargado, estaba enojado y no quería Nínive. Pero ¿qué nos espera después de hacer las cosas contra la voluntad de Dios? Jonás, capítulo 1, versículos de 15 al 17, para ir concluyendo. ¿Lo tenemos? Versículos 15 al 17.
Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar se quietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¿Qué pasa? Ya los hombres ya no adoran a sus dioses. Dice ahora, ¿qué pasa? Temieron los hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a quién? A Jehová, hicieron voto. Eso se llama conversión. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ok, Jonás ya hizo todo contra la voluntad de Dios. Jonás ya desobedeció a Dios y ya vio que hay tempestad y tormenta y hay consecuencias por ir en contra de la voluntad de Dios, por no aceptar lo que Dios le había pedido. Porque dice al principio que Jonás desobedeció la palabra de Dios. Pero ¿qué nos espera? Dios le va a perdonar, me ha perdonado todos mis pecados. Dios va a perdonar sus malas decisiones, mis malas decisiones. Pero las consecuencias no se las quita. Las consecuencias no las quitamos. Dios es misericordioso, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, sí. Dios le va a restaurar su familia, sí. Dios le va a restaurar su hogar, sí. Dios le va a restaurar su trabajo, sí. Dios le va a restaurar su economía, sí. Pero las consecuencias no las quitamos. No las quitamos. Porque es como resultado de ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que le esperaba a Jonás? Un gran pez que se lo tragase. Mire, los navegantes deciden tirarlo al embravecido mar a Jonás para poder ser ellos salvos de la tormenta, como una forma de liberarse del problema. ¿Sabe qué? Al agua pasa. Usted es el culpable por hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Estamos hasta nosotros sufriendo. Pero Dios ya tenía preparado. ¿Sabes qué? A veces dicen, viene recorte de trabajo y todos preocupados quién está en la lista. Y a veces usted es el primero en la lista. Y usted dice, ¿cómo un Dios misericordioso, cómo un Dios bueno permite eso? Examinemos a nosotros mismos para no ser juzgados y veamos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Allí lo tiran de la nave. Antes que la nave se parte, lo tiran de la nave. Y después dice, para poder liberarse, mientras que Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. Dios para la tormenta, el mar se calmó, se quietó cuando tiraron a Jonás. Los marineros hicieron sacrificio a Jonás, a sacrificio a Dios, y a Jonás lo esperaba un gran pez. Ahí está la consecuencia. Y vamos a ver en el siguiente sermón, el capítulo 2, donde dice la oración y el clamor de Jonás. Cuando ya está angustiado, cuando Jonás dice que baja al Seol y siente la muerte, es cuando comienza a clamar a Dios. Pero mientras, ¿dónde estaba Jonás? En la barca durmiendo. Hasta el mismo inconverso le dice, levántate hermano dormilón. Dormido estaba Jonás. Pero cuando está angustiado es cuando Jonás comienza a clamar a Dios. Tenemos que vivir o pasar por la angustia para hablar con Dios. Tenemos que vivir dificultades para clamar a Dios, mientras que podemos evitarlo, hablando con Él día con día. ¿Qué nos espera, hermano, por seguir o no aceptar la voluntad de Dios o por huir de su presencia? ¿Qué nos espera? A Jonás le esperó un gran pez. A mí no sé qué me puede esperar. Puede ser ese gran problema que está ahí presente, que Dios tenía preparado para hacer entender la voluntad de Dios. Puede ser que esa dificultad que tienes ahorita en tu familia es para hacerte entender que hay que hacer la voluntad de Dios. A Jonás le tenía preparado un pez, pero a ti y a mí, solo Dios sabe qué nos tiene preparado por no hacer la voluntad. Somos hijos suyos, sí. Dios nos va a restaurar, sí. Dios nos va a bendecir, sí. Pero la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia de ir en contra de la voluntad de Dios, tiene un precio. Tiene un precio. Esta noche, hermano, usted decide. Hay dos letreros. Uno que dice Nínive a la obediencia, o uno que dice Tarsis a la desobediencia. En su corazón y en su mente, usted decide qué hacer o seguir la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga. Nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestra ofrenda, la parte que le corresponde al Señor. Mientras
cantamos Dios bueno es. Amén, hermano. Cantamos juntos, Dios bueno es, con voz fuerte para el Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Mi Dios es bueno en gran manera. Padre bendito celestial, te damos gracias, infinitamente gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Te suplicamos, Señor, que bendiga grandemente los diezmos, las ofrendas, Señor, la parte que a ti corresponde, Padre amado, como una forma de nuestra adoración, Señor. Multiplica al 100 por 1 para el nacimiento de tu obra, Padre amado. Te pedimos por el indigente, por la viuda, por el necesitado, por cada familia, por cada hogar que esta noche, Señor, no tuvo lo necesario para poder sobrevivir, Padre Señor. Sea tu misericordia y tu poder, Señor, obrando en esos hogares, en esa familia. Así también te pedimos por el equipo administrativo de esta iglesia, Señor, para que le des siempre, Señor, integridad, honestidad, Señor, para que lo bendiga, para que lo sigan haciendo de la mejor manera, Señor, para tu reino y para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre amado y honrado. Amén y amén. Mientras los hermanos pasan, si hubiera alguien que tuviera un testimonio para honra y gloria de Dios, puede pasar al frente. Tenemos todavía 5 minutos. Si alguien tuviera un testimonio que dar esta noche. Nadie tiene un testimonio, pero todos tenemos peticiones, ¿verdad? Todos tenemos necesidades, todos tenemos dificultades, cosas que tenemos que pedirle a Dios que su gracia, su misericordia obre a favor nuestro. Ahí donde está tenemos pocos minutos, pero con fe, incline su rostro, oremos al Señor y le digamos: Señor, aquí estamos, Señor. ¿A dónde iremos de tu presencia, Señor? Si no solo a ti. Ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti. Señor del cielo, ayúdanos a entender el propósito, la razón y motivo de cada dificultad en nuestra vida. Perdónanos, Padre, si muchas veces te hemos fallado, si muchas veces hemos desobedecido, Señor, a hacer tu voluntad y hemos seguido la nuestra. Perdónanos, Señor, porque cada vez que desobedecemos, nos alejamos de ti. Te suplicamos, Señor, esta noche no caer en los errores que cayó el profeta, Señor, de huir de tu presencia, Señor, de hacer las cosas contra tu voluntad y desobedecer, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender tus planes, tus pensamientos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, el camino a seguir conforme a tu voluntad y tu gracia, Señor. Así también te pedimos que esta noche, Señor, por esa ansiedad, por ese problema, por esa adversidad, que tu mano poderosa, divina, obre en favor de nosotros, Señor. Depositamos en tus manos, Señor, depositamos en tu misericordia, en tu amor y tu poder, cada una de las adversidades que traemos, Señor, cada uno de los problemas que traemos, cada una de las necesidades, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor, que nada pasa si tú no lo permites, pero si tú has permitido esta situación adversa, si tú has permitido esta situación, Señor, es porque algo quieres enseñarnos, es porque algo quieres, Señor, mostrarnos. Perdónanos por las veces que no hemos hecho tu voluntad o que no hemos seguido tu voluntad, Señor. Bendícenos grandemente, Señor. Ayúdanos a entender tu voz como creyentes, primeramente, para nosotros mismos, Señor, para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para mi familia, Señor? ¿Cuál es la voluntad que tú tienes para mi hogar, para mi matrimonio? Bendícenos grandemente, Señor del cielo. Así
fuertemente pedimos, Señor, poder seguir tus sendas, Señor, que nos enseñes a entender qué camino tomar, Señor. Te suplicamos, Señor, si esta noche, Señor, estamos en una adversidad, nos ayude, Señor, con tu poder y tu misericordia a poder salir victoriosos, Señor. Te suplicamos con fe, Señor, por ese problema, por esa enfermedad, por esa situación financiera, por ese problema en la familia, por ese problema en el hogar, por ese problema de sanidad, Señor. Que tu mano divina sea obrando, Señor. Te pedimos por un milagro, Señor. Sabemos que tú eres un Dios amoroso, Señor, bondadoso. Te pedimos con fe esta noche que tu mano divina, conforme a tu voluntad, Señor, y en tu tiempo, tú puedas obrar en cada de nuestras necesidades. Padre, tú que conoces los corazones y los pensamientos y los escudriñas todo, sabes cuál es la necesidad de cada hermano y de cada hermana. Te lo pongo en tus manos esta noche, para que podamos depositar todas nuestras cargas en ti, Señor, y seas tú llevando cualquier adversidad, Señor. Bendice grandemente la familia de esta iglesia. Bendice grandemente los hogares aquí representados. Bendice a cada joven, a cada niño, Señor. Bendice grandemente esta iglesia, Señor, y ayúdanos a comprender la visión, la voluntad y el camino que tú quieres que tomemos como ministerio, Señor. Suplicamos por la familia pastoral que has enviado a este lugar, Señor, para que tú la fortalezcas y la bendigas grandemente. Te pido, Señor, por cada líder de esta iglesia, Señor, por liderazgo de esta iglesia, Padre, que podamos entender cuál es tu voluntad, Señor, qué es lo que a ti te agrada, Señor, y aprendamos cada día a negarnos a nosotros mismos, Padre, para poder hacer haciendo la voluntad que tú tienes en nosotros. Danos fuerza y fortaleza de poder hablar de tu palabra, anunciar tus buenas nuevas, tu reino, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que vayamos, Señor, que podamos ser podamos ser luz, Señor, una luz en medio de las tinieblas. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es grande día con día. Bendice grandemente este lugar, Señor, y ahora que nos disponemos a regresar a casa, Señor, quita cualquier obstáculo en medio nuestro, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice el día de mañana, Señor. Cuídanos de cualquier dificultad, guárdanos, Señor. Así también te pedimos que bendiga grandemente, Señor, el servicio de oración el día domingo, el servicio de adoración también, Señor. Que sea tu Espíritu glorificando en cada cosa que hagamos, Señor. Y todo lo que hagamos o digamos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. Y esta noche te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, están despedidos. Por ahí creo que los hermanos de cocina tienen preparado algo. Pueden pasar y compartir con sus hermanos.